Hola, hola. Hoy, como todos los jueves, nuestro patrocinador Piyali con un té verde menta. Salud, Riquísimo, Mimi. riquísimo. Y una encantadora psicóloga tenemos el día de hoy. Noemí Arechar, una gran amiga, colega, y hemos hecho algún otro ya juntas y uno próximamente. Es correcto. Aquí andamos. Muchas gracias, Lili, por la No, invitación gracias de nuevo por estar aquí y y de bueno, muchos más que hay. Noemí con grandes conocimientos, ella es psicóloga, maestra en terapia familiar y de parejas, doctorado en psicoterapias humanistas y por si fuera poco, actualmente estás estudiando el doctorado en tanatología, Es ¿verdad? correcto. Es que no tiene nada que hacer, Y ¿verdad? sí, no, qué a Ujú. gusto. Así es. Bien relajada me la paso yo. Ya Con tareas y demás. sé, bien a gusto, Ok. ¿verdad? Sí, muy a Qué gusto. bueno, qué bueno. Ujú. Y pues vamos a hablar de un tema que luego es mito, un tema tabú, donde pues no estamos acostumbrados a tocar este tipo de Ujú. temas o evadimos los Es temas. correcto. Sí, y sobre todo creo yo que será esta segunda parte que acabas de comentar. Evadimos porque es un tema muy doloroso, Ujú. ¿verdad? Es un Y tema confrontativo. muy confrontativo y cuando sucede alrededor de nosotros, de nuestra familia, pues nos marca por siempre. Sí. Uh-huh. Así que nuestro tema es, hablemos hoy del suicidio. Suicidio, efectivamente. Así que, ¿cómo vamos a comenzar, Pues Noemi? yo creo que con la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el suicidio es un acto deliberado de llevar a cabo acciones que la persona sabe perfectamente que su desenlace va a ser fatal. Uh-huh. O Ujú. en otra definición también de la OMC nos dice que es el acto de terminar con la propia vida. Ese es el suicidio. Ok, ¿qué lleva a provocar, a generar? Sé que hay muchos mitos, ¿no? Como, qué valiente o qué cobarde, Exacto. ¿no? Uh-huh. Sí, y yo creo que justo todo lo que lleva al suicidio se engloba justamente con los mitos, ¿no? Porque efectivamente, como lo comentas, personas que escuchan es que se suicidó eh, una tal persona, lo primero es que, pues es que cobarde, ¿no? Qué cobarde es. Ujú. Otros efectivamente dicen lo contrario, es que hay que tener mucha valentía para quitarse la vida. Uh-huh. Y ahí comienzan otros mitos como es, antes se creía que solamente las personas que tenían una enfermedad mental Ujú. específica como psicosis, esquizofrenia, este, la bipolaridad, solamente estas eran las personas que se suicidaban y la realidad es que no. La realidad es que las personas se suicidan teniendo una enfermedad mental o ¿O no, no? efectivamente. Se pensaba que solamente personas con una alta depresión o profunda depresión se suicidaban. La realidad es que no. Uh-huh. Se puede suicidar cualquier persona. Ya hemos tenido pues una gama infinita eh, del perfil del suicida y nos dice que pueden ser tanto hombres como mujeres, tanto niños como adultos, como personas de la tercera edad. Y bueno, Aguascalientes es lamentablemente uno de los estados que se ha permanecido en los primeros lugares de suicidio durante los Ujú. casi 20 años atrás. Actualmente estamos en el tercer lugar, Mm. justamente, a nivel nacional de suicidios. Y Aguascalientes es un poco diferente a otros estados. Por ejemplo, las personas atentan más contra su vida. Muchas veces dicen por ahí que cuando llega el invierno, cuando estamos Ujú. más, ¿no? más melancólicos y demás, pues resulta que Aguascalientes no es así. No necesariamente es así, ¿no? Otro de los mitos es, por ejemplo, eh, que no podemos hablar del tema, porque si Ujú. hablamos del tema estamos invitando y estamos dando la idea, Incitando, ¿no? incitando. Sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Es Como correcto. secundaria, Uh-huh. prepa o niños. Así es, efectivamente, y entonces por eso es el tema tabú, ¿no? Es como no hables de él porque pues, no les des ideas, ¿no? Ujú. Lo que sí se ha hecho es normar un poco el cómo los medios de comunicación dan la noticia, porque efectivamente en esta actualidad, a diferencia de las noticias como se daban antes, pues antes sí describían bastante gráficamente y con detalles cómo había sucedido la muerte, el suicidio de. Y actualmente no, actualmente pues sí, claro, deben de dar la noticia,
pero en términos muy generales. Ajá. Pero sabemos también que hay mucho acercamiento de toda la población en general, pero una mayor incidencia de los jóvenes en la búsqueda, ¿sí? Se ve mucho en las redes sociales la búsqueda de métodos de suicidio. Ajá. ¿Qué los está llevando al suicidio? Pues bueno, sabemos que el suicidio es por causas multifactoriales, entonces no solamente tiene que ver con causas genéticas, no solamente con problemas de salud mental, tiene que ver con estados de ánimo, pero tiene que ver con una enorme variedad de situaciones que todos los podemos estar viviendo, como por ejemplo dificultades en la pareja, cuando ya las personas son adultas, son casadas, cuando son jóvenes, simplemente una mala calificación y el temor que se hacen de enfrentar a sus padres porque llevan una mala calificación, por situaciones que tienen que ver con el cómo me siento muy triste, me siento solo, nadie me entiende. Se ha visto también a últimas fechas el bullying que ha derivado también, claro, por supuesto. el acoso escolar. El acoso escolar, efectivamente. El amor, rompimientos y... Sí, hay mucha, sobre todo te puedo decir que hay mucha tendencia, y aquí empieza la diferencia entre, obviamente, que es el suicidio, que es el acto consumado de haber atentado contra su vida. Otra circunstancia es justamente los atentados suicidas. Ajá. Otra de las circunstancias es los pensamientos suicidas. Y entonces es como si nos fuéramos hacia atrás. El suicidio consumado, la tentativa, los pensamientos o la ideación suicida, pero también hay algo bien delicadito que sucede también mucho con los jóvenes, que es el cutting, que son los gestos suicidas, ¿no? Y entonces es como, ¿en qué nivel estamos como de estar de alguna manera introduciendo el tema del suicidio en nuestra cotidianidad? Y entonces puede ser simple y sencillamente, si yo no tengo depresión, obviamente no tengo ninguna enfermedad mental, pero soy impulsivo, ¿no? Y entonces es ciertas circunstancias de la vida que de forma aislada no tendría que derivar en ninguna problemática. Alguien que es muy impulsivo, combinado con un mal estado emocional, pues resulta que termina justo en intento o en un suicidio consumado, ¿no? Y entonces no es como que poder decir, todas estas personas van a cometer suicidio sí o sí porque tienen estas características. No hay una situación como tal. Sí hay una tendencia, por supuesto. Sí sabemos que si alguien ya atentó contra su vida, es muy probable que van a continuar los atentados contra su vida. Y obviamente si no es tratado, la importancia tremenda de la terapia y del acudir a un proceso no solamente psicológico, sino además psiquiátrico. Estas personas con tentativas recurrentes de intentos de suicidas, pues tarde o temprano se iban a derivar muy posiblemente en un suicidio consumado. Personas que tienen baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Por eso es muy importante que los niños luego que dicen los mismos papás, ay, es que no sabe jugar, ay, es que no tolera. Desde ahí inculcar. Y claro que luego los niños aprenden de los papás, ¿no? Siempre les pregunto a los papás, ¿y cómo se enoja usted, señor? Sí. ¿Y cómo se enoja usted, señora? Y ya es como... Sí, porque si yo como niño estoy viendo que mis reacciones ante la frustración son desbordantes, pues cuando yo sienta esta característica también en mi estado emocional, pues también me voy a desbordar, por supuesto, ¿no? Y entonces, si tú adulto no tienes un control y un manejo de tus emociones, ¿por qué esperas que yo sí lo tenga? ¿No? Cuando yo estoy todos los días viendo en mi hogar que así se manejan las emociones, de forma desmedida. De hecho, se escucha en muchas familias, ¿no? Como estas perfiles de la ideación suicida, que es, sí, claro, como ya les estorbo a todos, pues no estás diciendo que te vas a matar, pero estás introyectando la forma en cómo piensa esta familia, que es, pues si estorbo, ¿no? Si tú estás con alguna situación de inconformidad conmigo, entonces significa que soy yo quien me tengo que hacer a un lado, soy yo quien estoy estorbando, y a partir de ahí comienza todo un proceso
de estoy yo generando ideación suicida en mis hijos porque yo no manejé mis emociones, no analicé mis pensamientos, mis formas, mis dichos, ¿no? Como es que no, como no eres bueno para nada, ¿no? Por ejemplo, pues si no eres un bueno para nada. O eres un bueno para nada, ¿no? Entonces, pues si no sirvo, ¿qué me estás diciendo? No sirvo. Y si no sirvo, y aparte yo veo cómo te hago infeliz a ti, que eres mi mamá, mi papá, si te hago tan infeliz, y efectivamente yo ya me creí, yo ya estoy, por supuesto, viviendo el no servir para nada, ¿qué hago aquí? ¿No? Y entonces comienza toda esta ideación. Y si no localizamos dónde comienza la ideación suicida o los gestos suicidas, pues muy probablemente no van a entrar a un proceso terapéutico y por lo tanto esto va a continuar hasta se va a ir agravando. Exactamente, hasta llegar a una tentativa suicida, ¿no? Se sabe que los hombres son los que se suicidan más, pero las mujeres tienen más tentativas, ¿no? Hay una variación pequeñita en alguna temporada de Aguascalientes en donde esto no se daba así. Digo, somos como en algunos detallitos como muy diferentes al mundo en general, ¿no? Como te decía, esta cuestión de en invierno es cuando mucha gente piensa en suicidarse, nosotros aquí no. ¿No? Y en la feria tampoco. Sí, no, hay menos, jamás, sí, ¿no? Y ya no. Exactamente. Entonces, pero también se pensaba esta cuestión de los hombres se suicidan más, las mujeres con más tentativas. Sin embargo, en Aguascalientes los hombres tienen menos, piden mucho menos ayuda, porque todavía hay mucho arraigo de esta cuestión que son roles y estereotipos. Y entonces el hombre, pues, no hace tanto contacto con sus sentimientos. El hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre es fuerte, el hombre está para apoyar a todos los demás y entonces pues se guardan todas sus emociones, sus sentimientos. Y las mujeres resulta que no atentan tanto contra su vida porque sí sabemos pedir ayuda. Y entonces estoy detectando que traigo en mi mente un pensamiento rumiante ahí todo el tiempo, que es sería mejor quitarme la vida o sería mejor no estar aquí o un ya para qué estoy o no le encuentro sentido a la vida, todas estas variantes de un pensamiento suicida, pero también se aprende una alarma que dice, pues debo de pedir ayuda. Y entonces entran a terapia y todo queda ahí, ¿no? Se dice que un 90% de la humanidad en general hemos tenido pensamientos suicidas, pero hay diferencia entre pensamientos y actos tentativos, ¿no? Y bueno, obviamente el suicidio en general. En Aguascalientes nos pega mucho los suicidios en los jóvenes por consumo de cristal, por consumo de algún tipo de drogas que está nublando ya su buena toma de decisiones. También tenemos nuestro municipio que es el de mayor alto riesgo, sobre todo en adicciones. En adicciones, efectivamente. Al norte. Y también en suicidio, por ejemplo, en el año 2018, el municipio con mayor suicidios fue San Pancho, por ejemplo. Y, por ejemplo, los que casi no, afortunadamente, es el llano, es Cocío, casi no se escucha de suicidios. Pero, por ejemplo, Jesús María y San Pancho sí es un alto nivel de suicidios. Obviamente, Aguascalientes Centro también es muy alto nivel. Aquí en Centro o Capital es por el consumo de drogas casi siempre. Y sobre todo, todavía hay más, estadísticamente hay más nivel de drogas la droga llamada cristal, porque esta droga lo que les genera es un alto grado de ansiedad. Y entonces, el hecho de no pedir ayuda nos limita a las personas de salud mental a poderles
mostrar que la ansiedad es algo tratable, que la ansiedad es algo que la misma persona la puede manejar y que no significa que va a dejar de sentir todos estos síntomas de la ansiedad, sino que ahora ya con la información van a saber que están pasando por una crisis de ansiedad y que solamente requieren eso, ser conscientes de que es una crisis y que lo tienen que saber manejar, y cuando pasa la crisis resulta que, bueno, ya están del otro lado. Muchos de los suicidios se dan dentro de una crisis de suicidio, porque su mente comienza a tener esta visión de túnel, que es como me estoy sintiendo, mi cuerpo me está gritando que yo no estoy bien, que algo va a suceder. Lo sumo a que me han dicho constantemente que yo no soy bueno para nada. Lo sumo a efectivamente mis resultados en la vida, en la escuela, en mi trabajo, me despidieron, y entonces empiezo a sumar y me estoy metiendo en un túnel del cual yo no veo ninguna luz en absoluto. Entonces súmale que entra en una crisis de ansiedad por los mismos pensamientos, que es tache yo, tache yo, tache yo, y entonces pues, y súmale que estoy bajo la influencia de una droga, o súmale que soy impulsivo, pues bueno, malas combinaciones. Muy malas combinaciones. Y básicamente es eso, por eso decíamos, no hay como que ya detectamos que esta persona tiene 5 casillas ya palomeadas, significa que entonces contigo trabajamos y te vamos a quitar ya de la posible tentativa suicida. No, porque las características pueden ser todas, ¿no? Todas, como solamente es, ¿cómo le hago frente yo a mi frustración? La frustración de me peleé con la familia o con la pareja, o me despidieron. Ajá. Se dice que Aguascalientes entró en esta escalada de tener muchos suicidios porque como que nos ganó la industrialización en Aguascalientes. Ya, nos sobrepasó. Y entonces ha sido tan rápido y tan fuerte toda esta cuestión de si tú vivías en un solamente centro de Aguascalientes con un solo primer anillo, en donde las cosas eran muy tranquilitas, en donde sabían perfecto que de 2 a 4 el mundo dormía, todo era como con mucha, sabían qué hacer, había mucha certeza. Y entonces vienen las empresas, ¿no? Las transnacionales, y entonces esto comienza a aumentar, llega gente de muchos lados de la República con otro tipo de ideologías, no hay tantos trabajos, pero vienen empresas, y o sea, empieza todo esto a crecer, y el hidrocálido no se ajustó, ¿no? Y entonces comienza ahí a tener mucha ansiedad, a meterse drogas, y entonces viene toda esta parte que es un ritmo muy acelerado por vivir. Y entonces, si te das cuenta, hay muchísimos matrimonios jóvenes. Sí. Chiquillas que ya a los 17 años están pensando que ya se quedaron, que ¿cómo? Si todas mis amigas ya tienen hijos, ya se casaron y yo no, y entonces cualquier pelado que agarro, empiezo a tener hijos, y resulta que ni yo sabía manejar mis emociones. Pues obviamente se empieza a dar mucha violencia intrafamiliar, ¿no? Mucha mala estabilidad emocional dentro de los hogares, dentro de las casas. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues niños que están sabiendo manejar justamente así todas sus emociones. Y entonces, pues no tenemos un buen pronóstico hasta que no, como familias, empecemos a identificar dentro de mi familia cómo están las cosas. Pues se va haciendo una bolita de nieve. Yo no sé, yo entonces enseño a no saber. Así es. Y entonces esto va acrecentándose. Así es. Y vienen los cuttings que tú dices, o sea, empiezan, y hay muchos papás que dicen, ¿quiere llamar la atención? Sí, señor, sí, señora. Sí, es una llamada de atención, ¿y qué están haciendo ustedes? Porque luego la llamada de atención se cree como, quiere llamar mi atención, pero no lo va a hacer. Y yo les pregunto siempre, que me dicen los papás, justamente, es que quieren llamar mi atención, ¿y lo logra? No, no lo logra. Así a mí, así que no me llame la atención. ¿Cómo si es que lo logra? No, pues que me traiga puro 10 y que así va a llamar mi atención. ¿Qué hace cuando le trae un examen bien? Pues es su responsabilidad. No tendría por qué hacerle fiesta, ¿no? Entonces,
O sea, Ujú. no es como esta cuestión de, yo no estoy siendo feliz, yo no estoy teniendo una excelente gratificación en mi vida, no me reconozco mis habilidades y lo mismo a ti no te voy a reconocer, chamaquito. O sea, la vida es fuerte y Ujú. éntrale como puedas. Pues sí, pero no le estamos dando ninguna herramienta para que nuestros hijos, nuestras generaciones siguientes tengan estas herramientas o esto que se llama como factores de protección. Ujú. Los factores de protección es una sensación, por ejemplo, de pertenencia. Ajá, Ujú. entonces, si los chicos no encuentran un sentido de pertenencia a Sobre todo en su, edad adolescente. sobre todo que es nuestro grueso de suicidios, que es desde Sí. los 18 años y hasta los 35 años es Ujú. nuestro grueso de personas que se suicidan. Ajá. Sabemos que claro que hay personas, las menos que salen de este rango, como por ejemplo hace 10 años tuvimos la enorme alarma de que se suicidó un chiquillo de 9 años, Sí. una niña de 10 años, en el mismo año, por cierto, hace 10 Ujú. años. Claro que tenemos fuera de esta edad personas de 65 años, Ujú. ¿no? Es decir, sí, claro que hay toda esta campana de Gauss, como le llaman, pero nuestro grueso es de 18, 20 años hasta los 34 años, que es Ujú. la edad productiva además de todo, ¿no? Y en esta edad productiva, cuando yo no tengo las herramientas emocionales, económicas, para hacerle frente a la vida, pues, y Ujú. no estoy teniendo estas herramientas porque me estoy dedicando más a apurarme a vivir, a Ujú. tener pareja, a tener hijos. Y entonces resulta que cuando la realidad me cae encima, híjole, pues no tengo ni la preparación. Y vivo en la casa de mis suegros y de mis papás, y es horrible el ambiente, y nos odiamos todos contra todos, y bueno, empieza toda una bolita de nieve, como decías, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Algo bien importante que es, ¿y qué sucede si yo ya en mi familia tengo a una persona que se suicidó? Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Así es. Sabemos que cuando una persona se suicida de nuestra familia, algunos, ¿cómo se dirá? Algunos cerillitos comienzan a encenderse. Es decir, quien yo no pensaba que tuviera ni siquiera una ideación suicida, pero alguien de mi familia se suicidó, un hermano, un tío, mi papá, un Un primo, hermano. Ujú. empiezo yo también a decir, yo también puedo hacerlo, porque Ujú. ese fue él, ¿no? Y obviamente la familia se queda con muchos sentimientos de culpa, con muchísimas dudas de por qué, o sea, ¿por qué no nos dijo? Ujú. ¿Por qué estuvimos haciendo las cosas tan mal? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué? O sea, Hay preguntas incómodas que luego la gente hace como, ¿no se dieron cuenta exacto. o no viste las señales? Ujú. Y eso hace sentir culpable a la familia porque es como, "Ah, ¿y si las sabía y no las vi?" Así es. Sí, siempre va a haber. Y de verdad que la respuesta de la familia de una persona que se suicidó es, no lo sé. No lo sé, no dio signos, ¿no? En la mayoría de los casos. Claro que Ujú. algunos otros dicen, bueno, pues es que sí, estaba cursando por esto, no lo pudo hacer, sí, ya estaba en tratamiento, en fin. El 80% de las personas que se suicidan no pidieron ayuda. Ujú. Lamentablemente, cuando en Aguascalientes tenemos muchas instancias que pueden apoyar. Una línea 24 Así horas, es, ¿no? tenemos ya 2 líneas 24 Ah, horas. ok. Ajá, una que se encuentra en el Instituto Municipal de Salud Mental, IMASAM, Ujú. y tiene su línea telefónica para ayuda a las 24 horas. Tenemos por parte de ISEA la línea Vive, Ujú. también trabaja las 24 horas, los 365 días. La línea Vive y obviamente el 911, ¿no? Ujú. 3 líneas, de hecho, que estamos las 24 horas, 365 días del año para cualquier situación, ya sea como de me siento ansioso y la Ujú. ansiedad me llevó a tener un pensamiento suicida o tengo en estos momentos la gran necesidad de atentar contra mi vida. Ajá. Es decir, no esperarnos a que sea demasiado tarde. Se dice el hecho de usar nuestra carta que siempre falla es usar una medida permanente, como es el suicidio, porque ya no hay regreso, Ujú. a problemas que sí tenían solución. Quizás no en ese momento. Ajá.
era un problema que no era estático. Y es bien importante, y en terapia siempre se los digo, nuestros estados emocionales no son permanentes, ni los problemas son permanentes, ¿sí? Entonces, si tú estás tomando una decisión de algo que no es permanente con una decisión que sí es permanente, como es la muerte, es muy mala combinación. Entonces, si yo estoy pensando que ya no tengo salida, que yo ya estoy en esta visión de túnel en donde todo es negro, no veo ninguna luz, no tiene caso, no tiene sentido, tengo desesperanza, no tengo grandes razones para vivir, en ese momento es cuando tenemos que pedir ayuda, porque sí hay siempre una salida que no es el suicidio, ¿no? Sí. Entonces las líneas, Aguascalientes tiene esto, la UA, por ejemplo, tiene su servicio de psicología, en donde también, por supuesto, tienen programas específicos para el tratamiento de ideación suicida. Ajá. Y todo esto nos está llevando a que ahora estemos hablando de la posvención, por ejemplo, que es todo este tratamiento que se le da a la familia sobreviviente de una persona que ya se suicidó. Ajá, decíamos hace rato. Es que cuando hay un suicidio, de inmediato alrededor de esa familia comienzan a prenderse otras posibilidades de suicidio. Y entonces, donde hay un suicidio, es necesario un tratamiento de posvención para que la familia no comience a tener ideación suicida, tentativas suicidas, mucho menos otro suicidio. ¿Por qué? Porque se va sumando, él ya es la familia señalada, ¿no? Ya es así de, mira, la señora que va, su hijo es el que se ahorcó, o su hija es la que tal, ¿no? Y entonces, esta familia necesita tener este proceso terapéutico de posvención, que no es otra cosa más que empezar a identificar cuáles son sus herramientas de la familia en general de sobreviviente de una persona que se suicidó, para que ellos puedan más rápido manejar el duelo que les dejó, ¿no? No solamente el duelo, sino el cómo manejar el señalamiento que ahora existe con esa familia, ¿no? que se suicidó. Y entonces, personas que obviamente se sienten muy castigadas y se sienten con un horrible sentimiento de culpa permanente y de por vida, porque yo no hice algo por mi hermano, por mi mamá, por mi papá, por mi tío, por la persona que se suicidó, ¿no? Entonces, todas esas personas, hay mucho auge en instituciones de salud mental que se están aperturando en Aguascalientes. Cada vez hay más centros de atención a la salud mental en Aguascalientes, del gobierno, del municipio, pero muchas personas dicen, es que me dan mi cita de aquí a un mes, después las citas. Sí, eso es cierto. Bueno, pues para eso estamos Armali. En lo privado. En lo privado estamos aquí, Armali, estamos servidora, donde las citas, por supuesto, son más constantes, son más rápidas, son más personalizadas. Aquí la cuestión es que no se dejen de atender, ¿no? Sí. Y también los apoyos de red, como siempre lo mencionamos, la familia. Es correcto. Sí, la familia, que es una red de apoyo, pero a veces hay personas que no cuentan ni con esta red de apoyo. Así es. Y es importante que se sume todo esto. Si yo tengo más, más factores de riesgo que más factores de protección, pues me tengo que poner en tratamiento ya urgente, porque a lo mejor mis factores de protección es no tener una familia, que debería de ser, no tengo una sensación de sentido de pertenencia a la familia, al grupo. A veces mi sentido de pertenencia lamentablemente es hacia un grupo de Facebook que habla de suicidio todo el tiempo. Pero como hablaron de palabritas estratégicas como me siento solo, y dije, a ver, esto me interesa, en tu casa nadie te comprende, esto me interesa, y entonces entro a este ambiente de estar hablando constantemente de suicídate. Pues. Las redes sociales ahorita también no ayudan mucho, como pueden ser en pro, puede ser en contra. Así es, de hecho toda la tecnología, porque es bien fácil meter la palabra suicidio y desplegarte una de... Así es, pero deberíamos de poner prevención en suicidio para que entonces nos despliegue todas estas posibilidades que tenemos para ayudar a las personas que están teniendo ideación, planeación, gestos suicidas, o a la familia de una persona que se suicidó.
Todo esto es, Sí. trabaja en lo que son justamente todas tus características de fortaleza, ¿no? ¿Qué tienes tú? Y recuerden que los gestos empiezan con el cuti. Empiezan con el cuti, con situaciones que ponen en riesgo tu vida, como es los arrancones, arrancones, motos, efectivamente. carreras. Sí, toda esta situación nos está hablando de ya hay por ahí algo que necesitas tocar, Sí. ¿no? Entonces, y como padres de familia, de verdad es nuestra obligación crear un mejor ambiente de familia, siempre, con reglas y con normas, porque eso es otra de las situaciones que ocurre, que es no sé manejar un límite. No le puedo poner límites a mi hijo o a mi hija, porque además pues, se me enoja. Y entonces, pues mejor le doy todo lo que quiere. Yo no tengo el tiempo para estar con mis niños, pues aquí está tu tablet, tu nana, y entonces no ahí hablemos. edúcate. Edúcate, efectivamente, sí. ¿No? Entonces, o tengo sentimiento de culpa porque tengo que trabajar y no estoy contigo, y cuando producto de mi trabajo es poderte dar todo lo que quieres de manera material, pero en ningún momento tenemos estos espacios para pasarla con la familia, para tener la comunicación con la familia, el vamos a sentarnos, hablemos de emociones, hablemos de sentimientos, hablemos de cuáles son estos factores de protección. Los factores de protección es ese sentimiento de pertenencia, es la certeza. El que haya reglas y límites es una certeza, pero como no las hay, certeza es, si yo hago esto, voy a tener como consecuencia esto. No hay de otra, ¿no? Entonces, un ejemplo, si yo brinco en la cama, la certeza es que me voy a, aparte de que destiendo la cama, es una regla que estoy rompiendo de la familia, pero mi mamá me puso la regla, ¿no? Por seguridad, ok. Si yo no hago tal cosa, como consecuencia voy a tener esto otro, pero certeza. Sin embargo, es en este mismo ejemplo de hoy estoy brincando en la cama, pero hoy mi mamá está de buenas. Pues hoy no me dijo nada mi mamá. Pero mañana volví a brincar la cama, pero mi mamá estaba enojada. Y bueno, me dio una friega y me bajó a nalgadas y me dijo, es que deja de estar haciendo eso. Pues es que no hay una constancia y por lo tanto no hay una certeza. ¿Será que hoy se va a enojar mi mamá por algo que hice? ¿O será que hoy no? ¿Será que hoy mi mamá, mi papá están enfiestados y por eso me dejan hacer todo lo que yo quiera? ¿O será que ahora mis papás están peleando y no me dejaron hacer lo que ayer, cuando estaban enfiestados, sí me habían dejado hacer? Eso no es certeza. Entonces, y los niños a veces no saben leer esas certezas. Exacto. Entonces, ¿qué están pasando? Pues mucha ansiedad, mucho descontrol, no están creando sus factores de protección, que es una certeza, el sentido de pertenencia a la familia. Nuestra familia hacemos esto, nuestra familia no hacemos esto. Yo pertenezco a una familia, después pertenezco a una sociedad, y pertenezco a un país, y pertenezco a El chiste es que yo no me voy a sentir solo. Puedo entonces hacer la diferencia entre estoy pasando un mal momento en mi vida, pero eso no significa que mi vida sea horrible, ¿no? Dicen por ahí, el hecho de que un capítulo de tu vida sea malo no significa que el libro sea malo. Es un capítulo y todos pasamos por malos capítulos. Aquí la cuestión es cómo sales de esos capítulos, ¿no? Y si no sabes, pide ayuda, ¿no? Exacto. El mito de pedir ayuda es gente de locos, ¿no? O sea, yo acudí al psicólogo, pues no estoy loca, ¿no? Menos al psiquiatra, no muchas veces. No, pues ¿cómo crees, no? Justo para una mejor sanidad mental necesitamos acudir al psicólogo y necesitamos acudir al psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque ahí está la base de una autorresponsabilidad que es, pues mi salud mental está antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces, mitos hay muchos, ¿no? Esto de no hablar del suicidio, sí tenemos que hablar del suicidio abiertamente. Quien amenaza con suicidarse, no se va a suicidar, ¿no? Quien lo intenta, no se va a suicidar. Quien se quiere suicidar, se suicida y punto, y no tiene que avisar. Todo eso son mitos, todo eso es falso, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos mucho por los mitos de, pues mi hijo ya me dijo que no le encuentra sentido a la vida. O sea, ni siquiera sabe lo que está hablando.
Es un Aguas. joven, ¿no? Ni tiene qué preocupaciones puede tener. Así es. Yo le doy todo, tiene todo. No, Ujú. ¿se va a suicidar? Nunca, pues tiene todo. Tiene la ¿Y última. cuántos hemos visto artistas, sobre todo, que sacan en la cara detrás del suicidio? Así es. Esta sonrisa también era una depresión. Exactamente. Sí. Este silencio, lo sentía tan tranquilo. No Ujú, estaba tranquilo, estaba ideando, estaba en una rumiación constante sobre el suicidio, pero pues nadie hizo nada por preguntarme, ¿cómo estás? ujú, ¿No? Entonces dejaron que esa persona aisladita, calladita, que pareciera tranquilita, pues llegara a no poder salir de esa visión de túnel, ¿no? ujú. Entonces son mitos a final de cuentas y no está nada dicho. Claro que hay muchísima investigación, claro que hay perfiles específicos de personas suicidas, pero todos podemos tener esas características, ¿no? Entonces no estamos exentos. Ujú. Con una buena salud mental tenemos, por supuesto, bien identificado que podemos hacerle frente a cualquier frustración que tengamos en la vida, ¿no? La muerte de un ser cercano nos lleva de inmediato así, de manera en turbo, a pensar en suicidarnos, ¿no? Ujú. Las chamaquillas, ¿no? Chamaquillos que tienen una ruptura emocional, nadie más me va a querer, nunca voy a encontrar a nadie, la vida es tan joven para ellos que claro que oportunidades siempre van a haber. El Pero ellos ven desempleo, como un cerrado, ¿no? Como tú así dices, es, vista de túnel. O sea, él era el amor de mi vida y después de él o después de ella ya no hay ya no hay nada. más. Pero resulta que sí hay mucha vida por delante, Claro que sí. ¿verdad? Noemi, ¿con qué nos vamos? ¿Qué mensaje, sobre todo para los papás o para estos adultos que luego nos ven, que puedan llegarse a sentir así o puedan llegar a detectar algo en sus hijos, algún cambio? Claro. Yo les invitaría a que, hablando de mitos, terminemos de romper con lo que se piensa sobre la psicología. La psicología no Ujú. es para locos, la psicología es como la necesidad de visitarlo como al dentista, mínimo una Una vez vez al al año. año, mínimo por prevención, que nuestra cultura sea una cultura de salud mental. Y Ujú, entonces todo aquello que sospechemos que no está tan bien, pero pues final de cuentas ya pasó un día y han pasado muchos y no pasa nada, no lo echen en saco roto. Claro que hay modificación siempre. Si yo estoy sí. viendo que mi hijo, mi hija está reaccionando de manera muy extrema a sus emociones, salud mental, ¿no? O yo si me siento como las deudas, la familia, alguna infidelidad, alguna situación de alcoholismo, de adicción, y no veo salidas, siempre hay una salida, siempre hay una orientación, Ujú. siempre hay un apoyo. Y hay personas que se sacrifican, tienen esta idea de si yo no estoy, mis padres van a estar mejor. Es decir, Ujú. yo veo que mis papás, Soy yo el problema. exacto, ellos de verdad se la ven muy mal pagándome el transporte, pagándome una escuela. eh, Todos sus problemas son gracias a que me tienen que mantener, Ujú, a que no saben qué hacer conmigo, a que les es muy caro tenerme a mí, tan fácil como no, que no me tengan. Y ujú, entonces es sacrificio, es un suicidio por sacrificio en donde yo no tenía en realidad grandes problemas, los problemas los tenían los adultos con los que yo ujú, vivo, pero yo les quiero solucionar la vida a ellos, ¿no? sí. Como está la contraparte que es, quiero castigar a estos seres humanos que están aquí a mi alrededor, llamados esposo, hijos, padres, los quiero castigar como que lloren por mí, que sufran, que vean que cuando yo no esté, A ellos ver qué van a van a llorar hacer, ¿no? mucho, ¿no? A ver qué hacen sin mí. Híjole, pues Sí. ninguna solución como es la del suicidio realmente arregla absolutamente nada No, y deja jamás. mucho más dolor, mucho más incógnitas, muchos más sentimientos de culpa y bueno, es Sí. como muy Muchos lamentable, juicios, muchos muchos juicios. juicios. Entonces, pues no hay nada mejor que la salud mental, que por lo menos por prevención, por ayuda, por atención, por arreglar algo que ya está, acudamos al psicólogo. Muy enriquecedora esta charla y pues seguimos Siempre. trabajando.
Seguimos Así trabajando. que en estas redes sociales, ya saben, vamos a poner los datos de Noemí por si alguien quiere contactarla. Y nosotros estamos, recuerden, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Spotify, ¿sí? Muchas gracias, Noemí, por todas tus aportaciones. Y pues nos vemos en la siguiente. Continuamos. Nos vemos en la siguiente. Muchas Sí. gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye.